Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada audiencia de su programa En la esquina del parque. Bienvenidos nuevamente a este espacio que se transmite los sábados de 3 a 5 de la tarde, dirigido por nuestro compañero, amigo Fernando Fait Bonilla, a quien le mandamos un caluroso saludo a donde sea que se encuentre. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, los acompaña en esta edición 1826 de hoy sábado 11 de junio de 2022. Un sábado, permítame ver a través de la ventana, pues que ha tenido un poco de matices, ¿verdad? En cuanto a lo que son los fenómenos atmosféricos. En la mañana caliente, bochornoso, una sensación térmica bastante alta. De pronto por ahí del mediodía, empezó a bajar un poco la temperatura, se puso nublado, empezó a sentirse una brisa, después vino una garúa, después un aguacero y ahora, por lo menos aquí donde estamos, por el lado de Curridabat, ya mermó la lluvia, pero nuevamente se siente un bochorno, un calor, ¿verdad? Así que creo que eso es parte, ¿no?, de esa transición o ya de la entrada en vigencia de lo que es la temporada lluviosa en nuestro país. Como también tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad?, a todos estos cambios que se están dando en el país. Cuando creíamos allá a finales de 2021, inicios de 2022, que ya estábamos viendo la luz como sociedad, ¿no? En cuanto al tema de la pandemia, en cuanto a ir ya reduciéndose las restricciones y que ya los comercios, la economía empezara poco a poco a reactivarse, a buscar de alguna u otra manera pues un rumbo prepandémico, pues nos encontramos hoy en junio, casi que a la mitad del sexto mes de 2022, una situación también un poco complicada. No sé si al igual o peor que 2021, que 2020, en cuanto al tema económico, ¿verdad? Con todo este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, que esto ha tenido impacto pues en el mundo, ¿no? En diferentes áreas del quehacer. Uno de ellos, es claro, pues tiene que ver con el tema económico, con el tema de exportaciones, importaciones, con las restricciones que hemos tenido también en cuanto al entrar al país de ciertos productos, ¿verdad? A partir de todo este impacto que genera un conflicto, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Así con ello, pues también ha tenido repercusiones, ¿no? En el tema del dólar, el tipo de cambio, el tema de los combustibles, que eso pues repercute, ¿no? Pues en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo en el alto costo de la vida. Y bueno, y además de esto, que es lo que nos trae el tema de hoy en esta edición, como decíamos, 1826, pues un tema que también no podemos, no debemos como ciudadanos dejar de lado, que es el tema de todo esto que estamos viviendo de fraudes, de delitos informáticos, que pareciera el día de hoy, pues va en incremento, ¿verdad? Hoy uno lee en los medios, pues, casos, testimonios de personas que han sufrido estafas, que han sufrido llamadas maliciosas, que han recibido correos, y con todo esto con un trasfondo de quitarle o sacarles el dinero. Asimismo, a nivel ya institucional, a un nivel un poco macro, pues tenemos todas estas ataques cibernéticos, ataques terroristas, según el gobierno. No lo estoy inventando, no estoy siendo dramático, sino replicando las palabras de algunos de los funcionarios, incluso el mismo presidente de la República, Rodrigo Chávez, diciendo que Costa Rica está bajo un ataque terrorista de índole informático. Asimismo, en estos días hemos escuchado también a don Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja, hablar con un tono un poquito más fuerte, ¿verdad?, más sombrío, de que se pueden perder vidas humanas a razón de toda esta pérdida de datos, de
que contienen información sensible, valiosa, para poder diagnosticar, para poder dar citas oportunas a los pacientes que así lo requieran. Entonces, esto pues motivó, por lo menos a este servidor, en la conducción el día de hoy, a traer dos invitados. Uno nos va a acompañar en unos minutos, el reconocido abogado penalista, don Edo Alacuña Blanco, quien ya nos ha acompañado en otros momentos de esta vida de lo que es en la esquina del parque, en AM, en FM y ahora aquí en esta plataforma de Antena 6. Nos va a acompañar en unos minutos para darnos su perspectiva, desde la perspectiva penal, pues todo esto del tema de los delitos o fraudes informáticos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la Administración de la Justicia, si es que las tiene, si es que es suficiente lo que dice el Código Penal para poder hacerle frente a todos estos ataques, como decía, lo han mencionado funcionarios del gobierno? Y a las 4 de la tarde tendremos nuestro segundo invitado, el exministro del MISIT, del Ministerio de Telecomunicaciones, en la administración de don Carlos Alvarado, don Luis Adrián Salazar, ministro de Telecomunicaciones. Nos estará acompañando para darnos su visión como especialista en temas de tecnología, de brecha digital, qué tan vulnerables estamos o hemos demostrado estar como país ante todo esto que debería ser un desarrollo digital de telecomunicaciones, de protección contra estos posibles fraudes o delitos informáticos, pues qué tan rezagados o qué nos falta avanzar como país para poder alcanzar un verdadero desarrollo a nivel mundial, a nivel internacional, según los estándares internacionales, si es que los hay. Eso es parte de las preguntas que tenemos el día de hoy para don Luis Adrián a partir de las 4 de la tarde. Así que sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta edición entonces de la esquina del parque. Saludamos allá en cabina de Antena 6 a Ade y a Ángel y nos vamos sin más preámbulo a nuestra acostumbrada sección en un día como hoy. En la esquina. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Esquina del Parque, en un día como hoy, 11 de junio de 1852, Manuel María Gutiérrez Flores estrena la música del himno nacional al recibir al presidente Juan Rafael Mora Porras, a los diplomáticos Charles L. Wyke y Robert M. Wise, el primero británico y el segundo de Estados Unidos, quienes tenían la misión de informar sobre el tratado Webster-Crampton en relación con el tratado de límites con Nicaragua. 11 de junio de 1889, se funda el Instituto Físico Geográfico por medio del decreto número 42 durante el gobierno del licenciado Bernardo Soto Alfaro. Esta institución nace para estudiar la diversidad ecológica y geográfica de Costa Rica. 11 de junio de 1904, fue electo tercer obispo de Costa Rica el sacerdote lazarista alemán, Monseñor Juan Gaspar Storgwert. 11 de junio de 1910, nace en Saint-André de Cubsap, Francia, Jacques-Yves Cousteau, oficial de la Marina Francesa, oceanógrafo. En 1943, él y Émile Gagnan perfeccionarán el equipo de respiración de los buzos. Será pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro planeta y defender el medio marino de la contaminación a que están siendo sometidos. Asimismo, escribirá libros de divulgación del mundo submarino y realizará numerosas campañas oceanográficas con su barco Calipso. 11 de junio de 1955. En Francia, en el circuito de Sarthe, cercano a la población de Le Mans, durante la celebración de la mítica carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans, tiene lugar un terrorífico accidente al salir volando el Mercedes-Benz de la VEC contra las tribunas repletas de público tras haber chocado previamente contra el Austin de McLean a más de 230 kilómetros por hora, ocasionando un trágico balance de 93 víctimas mortales, incluido el propio piloto. También deja cientos de heridos. 11 de junio de 1984, en Padua, Italia, fallece Enrico Berlinguer,
considerado el líder más popular del Partido Comunista Italiano, que dirigió desde 1972 hasta su muerte como su secretario general, durante un periodo de fuerte tensión de la historia de Italia marcado por los años del plomo y los conflictos sociales como el Otoño Caliente de 1969-1970, hizo que su partido se alejara de la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética y siguió una línea moderada, reposicionando al partido dentro de la política italiana y abogando por la unidad nacional. Y en un día como hoy, 11 de junio de 2009, 27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara la pandemia por el virus de la gripe A, H1N1, tras haber comprobado que existe una transmisión estable del virus en algunos países fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de agosto de 2010, la OMS anunciará el fin de la pandemia, que habrá tenido una mortalidad baja en comparación con la gran alarma social que ha provocado, además de enormes beneficios para las industrias farmacéuticas. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. El Cuerpo de Bomberos ya está preparado para ayudar a las personas en esta época lluviosa, pero usted y su familia ya están preparados. Recuerde, tenga a mano un foco, agua potable y alimentos no perecederos. No tire basura en la vía pública, así evitaremos el colapso de las alcantarillas. Durante una inundación, evite cruzar ríos y acequias. Y si vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, identifique la ruta de evacuación y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. ¿Cómo se descarga la aplicación EDUS? Ingrese a la tienda de su dispositivo móvil, Google Play, Play Store o App Store. Busque y descargue el aplicativo EDUS. ¿Cómo se realiza el registro en la aplicación EDUS? Debe contar con una dirección electrónica. Dar clic en la opción Registrarme. Seleccionar el tipo de identificación. Digitar su número de identificación. En caso de que usted ya tenga una cuenta registrada, debe utilizar el mismo usuario y contraseña para ingresar. Si no cuenta con una dirección electrónica, debe optar por la opción de preregistro. Dar clic en el botón Empezar. Por medio del preregistro, únicamente se puede actualizar la dirección de domicilio, establecimiento de salud, correo electrónico y número de teléfono.
Una vez completado estos datos, el sistema le permitirá agregar enfermedades de condición de riesgo y dictámenes médicos de referencia. El sistema le solicitará aceptar los términos y condiciones. Seguidamente, dar clic en Finalizar. Siguiendo estos pasos, usted realiza la solicitud de preregistro en su centro de salud, el cual debe realizar la validación correspondiente. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. En la esquina del parque. Muy bien, regresamos. Son las 3:16 de la tarde. Regresamos a esta edición 1826 del programa En la esquina del parque. Como lo habíamos anunciado, en este primer bloque tendremos la presencia de un invitado recurrente de la casa, el abogado penalista Eduardo Acuña Blanco, para darnos su perspectiva jurídica y también su perspectiva ciudadana ante todos estos hechos de fraudes, delitos informáticos, hackeos, ataque terrorista, como así lo expuso el presidente de la República semanas atrás. Muy buenas tardes, don Eduardo. Bienvenido nuevamente a su programa En la esquina del parque. Buenas tardes, Aramis. Un gusto y agradecido por la invitación para conversar sobre estos temas. ¿Cómo ha estado todo, don Eduardo? ¿Cómo lo ha tratado ya toda esta transición que hemos tenido? Porque usted nos ha acompañado en otras ocasiones, precisamente en medio de la pandemia, en transición hacia otras condiciones en el país. ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha recibido usted como ciudadano toda esta transición hacia, no sé, una apertura, una vuelta a una posible normalidad? Pues con agrado. La verdad, las restricciones siempre van a ser incómodas, siempre van a ser digamos, difíciles de manejar. Este volver a la normalidad poco a poco, pues por supuesto que se recibe de buena manera, y en lo que es en la parte profesional, en los tribunales de justicia, permite mejorar, digamos, la realización de los procesos y ir disminuyendo la tardanza en la resolución de los diferentes puntos que se les plantean. Antes de ir poco a poco entrando en el tema que nos convoca, don Eduardo, ¿cómo ha recibido usted todas estas declaraciones o reacciones que se han suscitado en las últimas semanas de parte del gobierno, de parte de expertos en el tema? De hecho, a las 4 tenemos un experto, pues el exministro de Telecomunicaciones, en cuanto a todo este tema de fraude o delito, que yo tengo pues una duda si estamos hablando de lo mismo. Si un fraude es un delito, ¿cuál es la figura penal o cuál es la figura jurídica a la cual nos estamos enfrentando? Pero primero quisiera conocer su reacción, si son acertadas estas declaraciones en cuanto al impacto, en cuanto a de verdad tratar de recoger la seriedad ante lo que nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son sus reacciones iniciales ante esto? A ver, me parece que una primera aproximación que tenemos que tener claro es que en la vida moderna los temas informáticos se han vuelto un tema de diario, de manera que los hemos incorporado
en los temas bancarios, en los temas de salud, en los temas tributarios. Prácticamente yo diría que no hay un área de la vida social que escape de la relación con los temas informáticos. Y me parece que es grave, sobre todo en los casos de los hackeos, lo que está ocurriendo, porque por lo menos a mí el que me acongoja y me preocupa mayormente es el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tengo una hija que trabaja en un hospital nacional y me cuenta lo que ha sido pasar de los expedientes digitales al papel, lo que ya es una complicación con todo y la chota que hacemos los que no somos médicos de la letra de los médicos, pero que no deja de tener una fisga de realidad, y la imposibilidad de tener actualizados los expedientes de los pacientes que ingresan a los hospitales, lo que para un médico es fundamental. Y ante la ausencia de un expediente actualizado tiene que volver a reconstruir la historia médica de la persona, y eso en ocasiones no lo permite la urgencia del caso. No se diga el tema de tributación directa, que es realmente espantoso, sobre todo para efectos del gobierno, y para los que tenemos que realizar trámites tributarios es un tema agobiante, porque es volver 10, 15 años hacia atrás a hacer una serie de trámites que cuesta mucho, que se pierde mucho tiempo y que dificultan el pago de impuestos, lo que es un contrasentido cuando el Estado debe procurar facilitar este tipo de trámites. Y tenemos un gran problema que son los fraudes. Fraude es una conducta mediante la cual se engaña a una persona para obtener un beneficio económico. Y en esa línea, aprovechándose precisamente de los sistemas informáticos, de las formas de comunicación modernas, el WhatsApp, fundamentalmente, hay delincuentes que llevan a error a las personas y logran apropiarse de dineros que les son ajenos. Punto de aparte, y una discusión mucho más profunda requiere si los bancos efectivamente pueden dar garantía de que no se les esté filtrando información sensible de sus clientes. Entrando un poquito más ahí en el tema, porque precisamente tengo aquí enfrente mío, como usted sabe, cada vez que lo tengo como invitado, tengo que darme una revisada de algunos artículos del Código Penal. ¿A qué nos estamos enfrentando? O sea, ¿cuál es la magnitud, de acuerdo a su experiencia? Si es que hay alguna experiencia previa en cuanto a todo este tema de no solo de la cosa, de la cosa micro, que pueden ser las personas que se están siendo afectadas, ¿verdad? Que le sacan dinero de sus cuentas, a algo ya un poco más macro, que es todo este tema de aduanas, el tema de que no pueden entrar o las mercancías pasar, ¿verdad? Por todos los comercios, porque están pegadas en aduanas. Pero de su perspectiva, ¿a qué nos estamos enfrentando, don Edward? Es lo que se conoce como nuevas formas de criminalidad. Son formas diferentes, nuevas, de cometer delitos, que son diferentes tipos de delitos, para los cuales tenemos dos problemas. Una inadecuada o insuficiente legislación penal en lo que tiene que ver con el fraude informático, con la estafa informática propiamente, y un problema de prevención, el tema de aduanas, que es el tema de Hacienda, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social en el área de salud. Ahí lo que falló fue la prevención, el establecimiento de las barreras tecnológicas que impidieran que los hackers penetraran en los sistemas y tomaran control de ellos. En el caso del ciudadano común, está ocurriendo un desbordamiento del sistema. El fiscal adjunto de cibercrimen indicaba hace poco que el año pasado tuvieron 10,000 denuncias por fraudes ocurridos con cuentas bancarias, y esto es un problema grandísimo, porque no hay capacidad de reacción del sistema, ni para investigar, ni para determinar los autores de los delitos, y mucho menos para procurar, lo que es más importante, alguna forma de resarcimiento para las víctimas.
Claro, de hecho, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, tengo precisamente enfrente el artículo 236. Ahí usted me ayudará para definir usura y agiotaje. Pero habla acá el 236, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o con 20 a 80 días multa el que hay un error ahí. Dice aprovechado, me imagino que es aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación u otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario. Pero aquí mi inquietud es, nuevamente, por eso la pregunta anterior, es decir, ¿a quién se le reprime? O sea, cuando usted no logra determinar quién es el que está cometiendo el delito, no sé si es usura o agiotaje, usted me definirá qué es cada cosa, me parece que eso genera o hace, le pone todavía más algo más complicado o complejo a la hora de administrar justicia, el saber quién es el que está cometiendo el fraude. Vamos en orden. Usura y agiotaje es un delito que sanciona las garroteras, para hablarlo en tico. Son las personas que realizan préstamos con tasas de interés por sobre la tasa de usura que se aprobó el año antepasado y entró en vigencia el año pasado, que fija el Banco Central. Es decir, son los topes de límites máximo para los créditos. Cosa distinta es el tema informático, donde tenemos 3 delitos dando vuelta. Uno de ellos es la extorsión, que está en el artículo 214 del Código Penal, en el párrafo segundo, que sanciona a quien obliga a otro a entregar un beneficio patrimonial sin causa. Es el caso, si nos remontamos en la historia costarricense, cuando la época de los inicios de los robacarros robaban el vehículo y llamaban al propietario del vehículo y le decían que se lo devolvían a cambio de una cantidad de dinero. Eso es una extorsión. Lo que ocurre ahora con la nueva legislación, que ya le digo es de el año 2012, se sanciona la extorsión que se hace por medios informáticos, por medios telemáticos, y en esos casos la pena es de 5 a 10 años de prisión, que son penas altas, considerables. Pero además tenemos en juego otra figura, que es el sabotaje, que está en el artículo 229 tercero del Código Penal, y que dice que sanciona al que destruya, altere, entorpezca o inutilice la información contenida en bases de datos. Entonces, los hackers que están realizando estas conductas están cometiendo con una sola acción 2 delitos: sabotaje informático y extorsión. Y eso nos lleva al problema, a los problemas previos, que son el de prevención, que le corresponde a los gerentes de tecnología de la información, a los encargados de tecnología de la información de las diferentes instituciones públicas o privadas, de establecer las barreras de protección para tratar de disminuir los riesgos de un ataque. Y el segundo problema, que es mucho más grave, que es la incapacidad que tenemos de determinar los autores de los delitos. ¿Por qué? Bueno, porque son delitos que se cometen a través de las redes y que normalmente lo hacen a partir de la red oscura, donde no hay direcciones electrónicas que permitan identificar a la persona que está cometiendo el delito. Y entonces entramos en un problema donde hay que reconocer que no tenemos capacidad tecnológica para determinar a los autores del delito, y que es más importante aquí el restablecimiento de los servicios más que la identificación de los autores. Por supuesto que con ayuda internacional se debe procurar identificar a esas personas que normalmente, en los casos que se han dado en Europa, en Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos, son personas que están localizadas en Europa del Este. Y entonces, realizar un procedimiento penal contra ellos es prácticamente imposible.
estaríamos hablando, y como dije hace un rato, no quiero tampoco darle dramatismo al asunto, sino realismo. Don Edward, que estamos ante un tipo de delito de todos los que puede englobar el Código Penal o todos los procedimientos para sancionar un delito en Costa Rica. Estamos ante uno en las cuales, precisamente por todos estos temas de lograr identificar la identidad de quien lo comete, y porque también puede darse desde afuera, allende nuestras fronteras, estamos hablando en presencia de un delito difícil de poder sancionar. No sé si lo estoy logrando determinar. Son delitos que se llaman de cifra gris, porque se sabe que el delito ocurre, pero no se puede determinar quién es el autor o los responsables. Y esto no es un problema de Costa Rica. Aquí yo no quiero que se crea que el problema es nuestro. En Estados Unidos, que es el lugar donde más ataques cibernéticos ocurren, no han podido sancionar a los autores de los ataques cuando estos provienen de fuera de Estados Unidos. Y es que las nuevas tecnologías de la información requieren que hagamos una revisión de la normativa internacional penal para establecer mecanismos de cooperación y mecanismos de sanción, de manera que si la persona no se encuentra en Costa Rica, pero es ubicada en el extranjero, en el país en el que se encuentre, pueda ser sancionada por este tipo de delincuencias. Claro. Uno de los temas también que surgieron a raíz de todo el tema de los hackeos en el ámbito nacional, en el ámbito de la administración pública, por ahí fue unas declaraciones también dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde detectaron, y esto obviamente no soy especialista en el tema, pero sí la posibilidad o la indirecta de que este tipo de delitos o de fraudes o hackeos también se da por medio de una activación ingenua de algún funcionario por ahí, de que le llegó un correo, ¿verdad? Y que en vez de borrarlo, como nos lo piden a nosotros, por ejemplo en la empresa en la que yo trabajo, un correo sospechoso o que usted no reconoce la identidad de quien lo envía, pues simplemente lo abrió y activó pues lo que al parecer contaminó o contagió, usando temas de la pandemia, ¿verdad?, pues los sistemas informáticos. ¿Hay algún tipo de responsabilidad o cuál es la responsabilidad que tiene el funcionario público precisamente para tutelar, para prevenir pues un posible hackeo o un posible contaminación de equipos, de patrimonio nacional? A ver, el derecho penal está estructurado, está diseñado a partir de tipos dolosos. Esto es decir, que la persona consciente y voluntariamente realiza la conducta prohibida. Hay formas de ampliación de responsabilidad que se llaman tipos culposos, donde la persona, violando el deber objetivo de cuidado, la previsibilidad de la conducta, inobserva ese deber de cuidado y comete un delito, que por ejemplo, un atropello donde una persona resulta lesionada. Son conductas culposas. Nuestro código actualmente no tiene previsiones para conductas culposas de los funcionarios públicos. Podría atribuirse la responsabilidad al funcionario público que inobserve un reglamento que le obliga a establecer actualizaciones informáticas o a borrar correos sospechosos, pero si no existe no se le puede sancionar. Ok. Son las 3:35 de la tarde, estamos en esta edición 1826 de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre los acompaña y nos acompaña a la vez como invitado de este primer bloque el abogado penalista don Edward Acuña Blanco. Nos vamos al siguiente corte comercial, don Edward, nos da unos minutitos y ya volvemos a esta edición de hoy sábado 11 de junio. Ya regresamos. En la esquina. ¿Cómo actualizar los datos personales desde la aplicación EDUS? Ingresar a la aplicación. Dar clic en la opción Datos personales. Seleccionar la opción Información personal.
Se abrirá una ventana que contiene todos los datos personales registrados en la aplicación móvil. Para actualizar la información personal, dar clic al icono de lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. De esta forma, podrá reemplazar los datos que se desean modificar. Una vez modificados los datos personales, recuerde guardar la información. El cambio se habrá realizado exitosamente. Recuerde que la aplicación EDUS solamente permite modificar el número telefónico, correo electrónico, dirección de domicilio y área de salud de adscripción, y se puede realizar solo 2 veces al año. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano, por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Durante la época lluviosa aumentan las posibilidades de que ocurran los accidentes de tránsito. Por eso, bríndele el mantenimiento adecuado a su vehículo. Respete los límites de velocidad en nuestras carreteras. En caso de fuertes lluvias, encienda las luces principales del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad como el cinturón y las sillas para menores. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En la esquina del parque. 3:40 de la tarde de este sábado 11 de junio 2022. Estamos en la edición 1826 de su programa En la esquina del parque, dirigido por nuestro compañero y amigo Fernando Fait Bonilla. Hoy su servidor Aramis Vidaurre los acompaña y en esta primera parte nuestro invitado don Eduardo Acuña Blanco. Con él estamos... o más bien yo poniendo atención pues a todas estas nuevos conceptos dentro de toda esta velocidad
con que va el mundo, ¿verdad?, transformándose en sus diferentes áreas, también lamentablemente el tema de los delitos informáticos o cibernéticos, y ya nos ha mencionado pues varios conceptos. El NFC, si me permite don Edward, lo vamos a llamar así, NFC, nuevas formas de criminalidad y cifra gris. También nos ha mencionado don Edward, a mi parecer, de que la mejor estrategia o mejores herramientas que podamos tener es la prevención, y para cual los tomadores de decisiones, los jerarcas del más alto nivel en la administración pública, pues son responsables de generar o de proveer las herramientas y obviamente los presupuestos respectivos para poder generar esta estrategia de prevención contra no sé, don Edward, si cabe el tema de crimen organizado, o sea, o es completamente diferente pues esa figura al no poder determinar en realidad los responsables de quienes cometen estos hackeos. A ver, cuando hay crimen organizado se deben reunir 3 requisitos. Deben ser 2 o más personas puestas de acuerdo para cometer un delito que tenga una pena superior a 4 años de prisión y con un carácter más o menos permanente de esa organización. Entonces, de acuerdo con la información de quienes saben de este tema de los hackeos, pareciera que sí, que podríamos afirmar que estamos en presencia de formas de crimen organizado, que no es una persona metida en un cuarto la que está generando todo este problema, sobre todo en el caso de la Caja y en el caso del Ministerio de Hacienda, sino que son grupos de personas con conocimientos suficientes los que realizan los ataques cibernéticos y que buscan fundamentalmente obtener un beneficio económico, que eso encuadra dentro de los delitos de sabotaje y de extorsión en el Código Penal costarricense. Claro, porque también, y aquí haciendo la transición de lo macro a lo micro, ¿verdad?, que no podemos abandonar, que fue también con que iniciamos su participación, o también lo mencioné en un bloque anterior, don Edward, y es también la preocupación mía, y supongo que la suya, porque a menos que usted tenga su dinero guardado debajo, los millones que tiene debajo de una almohada, pues también hace uso de transacciones de sistema bancario nacional o privado, y en el cual también se ha visto, como parte de las estadísticas que usted mencionaba con anterioridad, pues un incremento en cuanto a la capacidad que tiene no sé quién, ¿verdad?, el lograr prácticamente todos los días cometer este tipo de delitos. Y hablaba precisamente del concepto de crimen organizado porque cuando uno escucha los testimonios en Facebook o en algún medio de alguna persona que fue víctima de, no sé si estafa o fraude, lo que le llama la atención a esa persona es que cuando recibió una llamada, la persona que estaba al otro lado tenía mucha información de esa persona. Y es ahí donde uno sospecha que solamente un banco, o una empresa a quien les hemos dado de buena fe nuestros datos, es donde se podría, no digo que la empresa, claro, sino que alguien llamado gato casero, el que podría formar parte de esta figura que yo mencionaba con anterioridad. Sí, tiene usted razón en un tema que para mí me parece que es fundamental. Esos casos de las llamadas, del envolvimiento que se hace de la víctima, donde se manejan datos de la hablada, que la labialidad es una de las características de los estafadores. Esos son estafas comunes y corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque lo engañan a la víctima, logran que la víctima suministre números de clave o se conecta a la computadora y haga un espejo de la computadora mientras lo están llevando adelante con la conversación, le sustraen los fondos. Esos son estafas comunes y corrientes que están en el artículo 216 del Código Penal. Y esas estafas, en mi opinión, requieren indudablemente de información sensible: qué banco uso yo, cuáles son los números de cuenta, cuál es mi número de cédula, cuál es mi teléfono celular o teléfono de habitación, cuál es el correo electrónico, que no es información que ande de forma pública y abierta, accesible a cualquiera, y surge la sospecha válida de si no estarán personas dentro de los bancos o programas informáticos maliciosos sustrayendo información de los bancos
para estos estafadores realizar los fraudes en perjuicio de las personas. Claro. Ahí siempre, cuando una persona es víctima de una estafa, y estaba leyendo nuevamente el 236, que no es la figura, ya usted me hizo la aclaración, pero es que no puedo dejar pasar lo que habla aquí el 236, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria, que si bien es cierto, no es la figura del 236, pero siempre es la esencia de estos tipos de llamadas, ¿verdad? Maliciosas, ventajas en cuanto a temas de reducción de impuestos, ya sea con Hacienda o municipales, premios, tarjetas, ventajas bancarias o financiamiento. O sea, como que hay un elemento común. Pero a lo que voy es que cuando sucede algo así, la persona, más allá, y perdón lo que voy a decir, no estoy cargando contra la víctima, aclaro, ¿verdad? Pero cuando uno ve ligereza, inexperiencia, pero siempre esa persona tiende a tirarle al banco, ¿verdad? Que uno cree que es el que debe proveerle a uno todo ese escudo de protección para no ser víctima de esto. ¿Cómo percibe usted la responsabilidad que debe tener el sistema bancario nacional, la administración pública como tal? Va a depender del caso, se vuelve un tema casuístico, porque el 216 del Código Penal, que establece la estafa, sanciona al que induce o mantiene en error a la persona. Es decir, engañar a la persona, hacerle creer como cierto algo falso o como falso algo cierto. Es precisamente aprovecharse de esa actitud del que recibe la llamada o el que recibe el correo de credulidad que los hace entregar la información y permitir el fraude. En esos casos no hay responsabilidad del banco, salvo que se supere el límite de los montos permitidos por día o por cuenta, claro, o que no se envíen las alertas que le llega a uno, mire, hizo usted una transferencia de Simpe o hizo un débito con su tarjeta de crédito. Los avisos normales, si no llegan, hay responsabilidad del banco, porque la razón de esos avisos no es mandarme un comprobante, es que yo esté atento precisamente a que no me realicen un fraude. Claro, de hecho, perdón ahí, don Edward, efectivamente, algunos de estos testimonios, ahora que usted menciona esto, efectivamente hay algo que ellos mencionan que es para mí clave a propósito de lo que usted acaba de mencionar, que ellos decían, miren, ¿cómo es que el banco no me avisó que yo haya sacado, no sé, 200,000, 300,000? Ya, perdone, un rayo aquí, un trueno. Ok, decía, perdón, don Edward, de que precisamente la persona, la víctima dice, pero es que, ¿cómo es que el banco, ante un reporte o a una detección en el sistema de un movimiento de 500,000, 600,000 colones, qué sé yo, el banco no haya reaccionado? Es que hay un tema que hay que revisar en cada caso, por eso le decía que es un tema casuístico. Las transacciones anómalas, por ejemplo, en tarjetas de crédito, si de un momento a otro usted aparece en Azerbaiyán o en Afganistán o en la India haciendo una operación, el banco la detecta y la para. O en las tarjetas de débito o en las cuentas corrientes hay límites diarios de acuerdo con el perfil de cada cliente. Si yo tengo un límite diario de 100,000 pesos y me paso ese límite, el banco inmediatamente tiene la obligación de parar la operación y consultarme. ¿Me explico? Claro. Va a depender del acuerdo entre el banco y el cliente que establece esas reglas. Y normalmente hay límites diarios en las cuentas corrientes o en las transferencias que se pueden hacer vía transferencia electrónica de fondos. Esos límites diarios, si son superados y el banco no lo detecta, sí hay responsabilidad del banco. Claro, usted acaba de mencionar algo y me lleva a hace 20 años atrás. Recordaremos cuando teníamos internet por módem, por teléfono. Y no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó un recibo ahí telefónico con llamadas
precisamente a la India o a otros, y uno decía, pero, ¿verdad? No sé si estábamos en ciernes, ¿verdad? Todavía en cuanto a todo el desarrollo de telecomunicación o internet, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, y sobre todo, y ya para ir terminando, don Edward, y siempre agradecido con su participación, igual, no estoy cargándole la mano a nadie, simplemente generar conversación, análisis, opinión, y obviamente su criterio técnico, jurídico sobre esto, don Edward, pero es que no dejo yo de aislarme también como cliente de un banco, o de dos en particular, pero de uno, donde constantemente lo están a uno llamando u ofreciendo seguros, y donde uno dice, caramba, o sea, que si yo pago un seguro, tengo una protección extra del banco que bajo otras circunstancias ellos no son capaces de dármelos. No sé si me doy a entender, a menos que yo pague. Sí, lo que ocurre es que el seguro protege contra mi error. Yo, cliente, si a mí me engañaron y pruebo que me engañaron, el seguro me va a proteger. Pero si el banco no realiza sus obligaciones de control de los límites que yo tengo autorizados en mi cuenta, por ejemplo, cuando hacemos un SIMPE, yo creo que ya se ha vuelto mucho más común que el efectivo, y cuando hacemos un SIMPE inmediatamente nos llega el aviso. Mire, transfirió 100 pesos al número de teléfono tal. Tengo un caso donde a mi cliente no tenía habilitada la cuenta SIMPE, o sea, no tenía habilitado usar SIMPE, y le sustrajeron 1 millón de colones y el banco nunca dijo ni advirtió nada. Ahí sí hay responsabilidad del banco, porque se está realizando una operación no autorizada por el cliente y con límites superiores a los establecidos diariamente. Claro. Sobre todo lo que usted mencionó hace un ratito de los límites, ¿verdad? Yo el SIMPE que yo uso, que está conectado a una cuenta de un banco privado, tiene un límite diario. Si algo pasara, que brincar ese límite, yo creo que el banco de verdad debería poner claro, porque no solamente hacia mí, sino hacia ellos mismos, de que alguien tuvo la capacidad de brincarse un sistema de seguridad supuestamente sólido de parte de un banco nacional o privado. En efecto, así es. Don Edward, una última pregunta, porque me va a disculpar, no sé si el trueno me desconcentró, pero no sé si ya me había dado la definición de agiotaje. El agiotaje es explotar la ingenuidad de la persona, colocarla en una situación donde yo me aprovecho de esa circunstancia. Mire, yo le presto los 2 millones de colones a una tasa del 52% anual, que es una tasa usurera. Es colocar en una situación de indefensión a la persona. Valiéndose de inexperiencia, obviamente, de su ingenuidad. Fundamentalmente. Don Edward, muchas gracias, muy amable, siempre por su tiempo. Y tener cuidado, ¿verdad? No acepte llamadas ahí maliciosas o extrañas, ¿verdad? Por cierto, a propósito de este tema, sin abandonarlo, ¿usted tiene algún tipo de aplicación que le permite detectar llamadas spam o posibles llamadas maliciosas? No. Uso el sentido común o trato de usarlo. Ok. El menos común de los sentidos. Pues sí, pero funciona. Don Edward, muchas gracias. Esperamos, no sé si en una siguiente ocasión hablar de algún tema, de otro tema con un poquito más de optimismo, ¿verdad? Pero independientemente de esto, creo que parte de la responsabilidad que tenemos como espacio, independientemente de opinión y análisis, de comunicación o de información, como es la esquina del parque a través de Antena 6 y sus diferentes plataformas, es precisamente generar, a través de un especialista como don Edward Acuña, en su perspectiva penal, también generar un mensaje de alerta, de prevención, del cuidado que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, independientemente de que la materia informática, financiera o económica o legal no sea nuestra área. O sea, no es lo mío, mi área son otras áreas de conocimiento. Sí me parece que es importante como ciudadanos tener ese mínimo de responsabilidad
y de malicia indígena, que yo creo que la hemos perdido para poder aceptar o rechazar un ofrecimiento con todas las sospechas del caso, ¿verdad? Y como decía siempre la gente, de hecho, ¿verdad? Los expertos, nada es gratis. Así que, don Edward, le agradezco nuevamente y hasta en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Aramis. Que tenga buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Con esto estamos terminando este primer bloque. Son las 3:56. Allá en cabina, no sé si estamos listos para el siguiente corte comercial y hacer la transmisión con nuestro siguiente invitado, el exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en la administración anterior, don Luis Adrián Salazar Solís. Nos acompañará en unos minutos también como especialista en temas de digitales, en temas de telecomunicaciones, en todos los temas de ciberseguridad. Así que nos vamos al siguiente corte comercial y entramos de lleno con la segunda parte de esta edición, perdonen, 1826 de En la Esquina del Parque. Ya regresamos. En la esquina. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la Esquina del Parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la Esquina del Parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la Esquina del Parque y por Antena 6. Los espero. El Cuerpo de Bomberos ya está preparado para ayudar a las personas en esta época lluviosa, pero usted y su familia ya están preparados. Recuerde, tenga a mano un foco, agua potable y alimentos no perecederos. No tire basura en la vía pública, así evitaremos el colapso de las alcantarillas. Durante una inundación, evite cruzar ríos y acequias. Y si vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, identifique la ruta de evacuación. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. ¿Cómo gestionar sus citas médicas? Luego de ingresar a la aplicación, dar clic en la opción Citas médicas. Aquí podrá visualizar las citas programadas y el historial de sus citas anteriores. Para solicitar una nueva cita, pulse el botón más
que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Luego, seleccione el servicio, la especialidad y la fecha en la que desea la cita. Dar clic al botón Consultar disponibilidad. Si el centro médico cuenta con cupos disponibles, debe seleccionar la hora y el profesional con quien desea la cita. El sistema le solicitará confirmar la cita antes de guardarla. Al dar clic en Confirmar, habrá finalizado exitosamente el proceso de asignación de cita. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 1 minuto. Regresamos a la siguiente parte o al siguiente bloque de esta edición 1826 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos, y como les propusimos al inicio del programa y ya cumplimos la primera parte con parte de esa agenda, dedicar hoy esta edición, este espacio el día de hoy, a el tema de tecnología, al tema de ciberseguridad, a propósito de todos esos temas de hackeo, de delitos informáticos, que también tiene que ver, me parece, y eso creo que nos lo va a confirmar nuestro siguiente invitado. El tema también está relacionado con brecha digital y todas estas necesidades de desarrollo en telecomunicaciones, tecnología, en la cual está llamado nuestro país. Y para eso, pues, invitamos también a don Luis Adrián Salazar Solís, quien fuera en la administración anterior ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, pero que también 20 años atrás, más o menos, en la administración de don Abel Pacheco, también fue viceministro de esa cartera. Todavía lo veo por ahí que están en la preparación de su participación, así ustedes me hacen saber, estimados. Vamos a ver si ya don Luis Adrián Salazar ya se encuentra con nosotros. Don Luis Adrián. Ok, todavía. Ok, ahí ya ahorita ustedes me avisan cuando ya está al aire para poder contar con su participación, con su criterio técnico en lo que es temas de tecnología, telecomunicaciones, temas de brecha digital. Don Luis Adrián, pues es ingeniero de sistemas. También es administrador educativo. Ahora sí creo que ya lo tenemos. Muy buenas tardes, don Luis Adrián. Bienvenido a su programa En la esquina del parque. Creo que ya está. Vamos a ver. Ok, todavía no. Don Luis Adrián, no sé si me escucha, pero nosotros como que percibo que está por ahí ya conectándose, pero todavía no lo tenemos en full sintonía, por decirlo de esta manera. Así que puede entrar al aire cuando guste. Vamos a ver. Buenas. Hola, Luis Adrián. Vamos a ver si ya lo tenemos a don Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Muy buenas tardes, Luis Adrián, muy amable por atender por primera vez, por lo menos de parte mía. Yo sé que usted conoce a don Fernando Fait, por lo menos de parte mía, pues asistir por primera vez, por lo menos conmigo, a su programa En la esquina del parque. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Yo muy entusiasmado de estar la tarde del sábado con ustedes. Y pues bueno, qué dicha que podemos conversar de un tema que es tan importante y que en este momento yo creo que ha tomado una relevancia superlativa en el acontecer nacional. No sé si estuvo pendiente. Si no, no hay ningún problema. En nuestro bloque anterior con don Eduardo Acuña Blanco, dándonos su perspectiva penal o jurídica sobre este tema de hackeos. Y yo le hice una pregunta que también se la voy a hacer a usted en este momento para conocer su perspectiva como especialista en el tema de telecomunicaciones, ciencia, tecnología, don Luis Adrián. Con todo este tema de hackeos, de delitos informáticos, ¿a qué nos estamos enfrentando? Como ciudadanos o como sociedad, ¿de verdad estamos captando la seriedad de lo que estamos enfrentando con el día a día, con los temas de fraudes, de llamadas maliciosas telefónicas para sacar dinero en nuestras cuentas, a este macroevento que son
hackeo en los sistemas de la Caja, de Hacienda, entre otros departamentos? Bueno, yo creo que aquí primero muy interesante, y además de eso, como siempre, muy acertado don Edward en la primera parte del programa. Vamos a ver, esto es un elemento, y nada más tal vez para aclarar, yo fui ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en los 2 primeros años del gobierno anterior. Posteriormente a ello, pues me retiré y no terminé el gobierno en los 2 últimos años. Nada más para poder aclarar ese tema. Vamos Claro. a ver, ¿qué ocurre? Cuando nosotros cada vez más estamos imbuidos en una sociedad, en un mundo cada vez más hiperconectado, donde cada vez más las personas están y comparten mediante dispositivos electrónicos, pero que hemos ido evolucionando en el tiempo. Y pues si lo vemos, digamos, nada más a nivel de telefonía, pues antes usábamos los teléfonos única y exclusivamente para llamar, utilizábamos los sistemas para llevar cómputo de procesos, etcétera, dentro de las empresas. Sin embargo, ha empezado a evolucionar y ojo, vean, nada más para ponerles un ejemplo, la velocidad con la que hemos venido creciendo. En el año 2000, a inicios de este siglo, o sea, hace solo 22 años, las empresas Facebook, Twitter, Instagram no existían. Y en este momento son las empresas más grandes del mundo. O sea, nada más pongámonos de ejemplo eso, porque hace 22 años esas empresas no existían. Claramente existía el tema de que habían virus, y que esos virus pues llegaban y dañaban la computadora o nos borraban información, etcétera. Conforme fue evolucionando la economía digital y del conocimiento, y adicionalmente a eso fue evolucionando los procesos de incorporación de temas digitales dentro del quehacer humano, obviamente pues ese espacio se ha empezado a expandir y pues cada vez estamos más conectados, y no solamente más conectados entre personas, sino más conectados o ultra conectados entre dispositivos electrónicos. Estoy hablando de computadoras, estoy hablando de computadoras que tenemos en casa o computadoras en la nube. Cada vez tenemos una vida donde el pasar de la vida digital a la vida física es casi imperceptible. Aquí en este momento, por ejemplo, yo pues yo estoy en Puriscal. Usted escuchaba que está por el lado de Curridabat. Estamos usando una plataforma digital para poder comunicarnos, estamos usando espectro radioeléctrico para poder conectar mi celular a internet, etcétera. Entonces hay toda una infraestructura que está conectada, y eso nos ha permitido el poder evolucionar como sociedad y poder tener algunos elementos. O sea, en Costa Rica existe más o menos una penetración del 96%, 96 punto algo por ciento de penetración celular. Estamos hablando de que casi existe un 1.6 teléfonos o líneas de teléfono celular por persona, y ese 96% tiene acceso a internet. ¿Qué es un internet? Estamos hablando por, pues, ojalá telefonía móvil. Claramente tenemos retos en fibra óptica, etcétera, pero entonces cuando tenemos todo esto dibujado, donde cada vez pasamos más pegados a los dispositivos electrónicos, donde estamos más acostumbrados a tener una interacción diaria, sea por una plataforma digital como lo es WhatsApp, sea para ver videos, para hacer videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Costa Rica ha tenido un nivel de adopción tecnológica bastante rápido. Obviamente el Estado no se ha quedado atrás y ha venido evolucionando en el tema digital. Cada vez más nosotros queremos pues tener un Estado donde podamos identificarnos digitalmente, donde las instituciones sean interoperables y donde exista ciberseguridad. Esos 3 elementos son fundamentales: que las instituciones tengan la capacidad de compartir información, que tengamos identidad digital, firma digital o validación con huella, etcétera, bajo todos obviamente los protocolos que la ley así lo contemple, y uno de ellos es la ciberseguridad. Cada vez más queremos ir a un único punto, a un único sitio web o a una única aplicación y poder desarrollar desde ahí un sistema que nos permita el poder llegar y sacar una certificación o hacer un trámite, etcétera. Detrás de todo eso, entonces hay
muchos computadores, mucha infraestructura conectada. Obviamente, esto ha venido creciendo. Y entonces, como ha venido creciendo las bondades, también los riesgos. La industria de la ciberdelincuencia internacional es gigantesca y cada vez más los grupos son más sofisticados. Veamos que en la invasión de Rusia a Ucrania, en los primeros, 24 horas, 12 horas antes de atacar por cielo, mar y tierra, hubo un ataque informático por Conti, que es exactamente quien llega y genera un impacto en una de las instituciones como es Hacienda, y entonces pues nos hace que los sistemas nuestros tengan que apagarse o se ven caídos o se ven afectados y se empiezan a atacar una serie de instituciones. Claramente, y para pues terminar esta introducción, Costa Rica había venido avanzando, hay una estrategia de transformación digital, hay un clúster de ciberseguridad donde está la academia, empresa privada, etcétera. Hay relación con países amigos, pero el impacto que se sufre es gigantesco y entonces vemos las consecuencias dolorosas que pasan en Hacienda y en otras instituciones, y pues posteriormente después yo creo que ahí pudo haberse mitigado un poco más. Ocurre en el Ministerio de Salud. Entonces nos damos cuenta que actualmente las acciones que suceden en el campo digital tienen repercusiones en el campo de la vida real o física, y entonces en Hacienda nos están dando problemas fiscales, en el hackeo a la caja, temas de salud, claro. Y ahí es donde tenemos todo el contexto. Pero, Luis Adrián, entiendo entonces, o voy a intentar interpretar su conocimiento en esta introducción, en el sentido que esta posibilidad de que nos veamos como país a ser vulnerables a un ataque de esta naturaleza, y uso ataque porque así lo ha dicho el gobierno y así lo ha dicho usted en una declaración a un medio hace algunas semanas. No, necesariamente... es un ataque. Ok. De acuerdo, por eso estoy haciendo referencia a sus palabras. Pero a lo que voy es que el tema de que lo que nos hace vulnerables no es porque hay un grupo ahí organizado a nivel internacional o a nivel mundial viendo dónde meterse o qué falencias tiene un país, sino más bien qué tan rápido ha evolucionado esa interconectividad. Y menciono esto para darle pie a su intervención, porque se han surgido muchas teorías conspiranoicas, precisamente por la transición entre un gobierno a otro. No sé si me doy a entender. Total y completamente se va a entender. Vamos a ver, esto tiene de teorías conspirativas un montón. Yo no tengo absolutamente nada por qué creer que el gobierno anterior haya hecho una situación de estas. Ahora, claramente, lo que usted dice, yo lo veo que ha sido lo que creo que hasta el momento, de acuerdo a la información que han dado, ha sucedido. O sea, se encontraron vulnerabilidades. Conti es un grupo gigantesco a nivel internacional. O sea, Conti en este momento es un grupo prorruso que está ayudando a Rusia en la invasión a Ucrania. Por el lado de Ucrania, Anonymous, que es otro grupo, lo está ayudando. Y ojo que ahora que pareciera que el ataque que se da a la caja es Hive, con H-I-V-E, ¿verdad? Colmena. Esto de las abejas, ¿verdad? Entonces, Colmena. Cuando nosotros Colmena. Cuando nosotros nos vemos en esta situación, Arami, ciertamente lo que Costa Rica está sufriendo, y lo dijo terminando su gobierno el presidente Alvarado, y pues que era un ataque al Estado. Pero adicionalmente a eso, de una forma contundente, el presidente Chávez Robles afirma que es una guerra y que además de eso estamos siendo atacados por terrorismo cibernético. Y si ellos dicen eso, siendo las personas más informadas y además de eso, viendo la situación que nosotros estamos padeciendo, yo no tendría por qué contradecir. O sea, yo creo que es lo que está sucediendo. Yo creo que aquí hay que redoblar los esfuerzos. Siento que es súper importante que el presidente desde el día 1, el presidente Chávez Robles, haya dicho que va a apoyar, o sea, que hay un abanderamiento por la emergencia que se está viviendo, y adicionalmente a eso, que se den una serie de acciones que desde el punto de vista político son importantes, pero también desde el punto de vista técnico tiene que haber una respuesta muy fuerte. Por eso yo pienso, y lo he mencionado en varios medios, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer acá no solamente es
el poder llegar y avanzar desde el punto de vista político y darle toda la importancia. Yo creo que, y es esencial, debe de pasar de ser un tema importante a ser un tema prioritario de seguridad nacional, transversal a todos los demás sectores, pero dada la magnitud que esto ha tenido, yo creo que la posibilidad que nosotros tenemos es reforzar, y pienso que se ha venido haciendo, según lo que he escuchado, toda el engranaje de cooperación que tenemos con países altamente sofisticados en el tema de ciberseguridad. Estoy hablando de países como España, como Estados Unidos, como Israel, como Corea del Sur. ¿Para qué? Para poder dotar de las herramientas, de los recursos a las instituciones del Estado para que esto sea lo suficientemente robusto y entonces podamos estar en un nivel que conforme evoluciona día con día la capacidad y sofisticación tecnológica de los ciberdelincuentes o los ataques informáticos, nosotros también tengamos la posibilidad de poder ir evolucionando, teniendo algo que es claro, don Aramis, y es, no existe, a mi criterio, el 100% de ciberseguridad, y claramente, dentro de esto también la cooperación con policía internacional especializada, etcétera, es fundamental, y yo estoy total y completamente de acuerdo con el proceder del presidente de ambos y el actual con relación a que con estos grupos no se negocia, con estos grupos no se les paga absolutamente nada, porque ese tipo de situaciones podría acarrear que nos convirtamos nosotros en un objetivo pues muy llamativo para la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo internacional. Pero por eso, esto me lleva entonces a mi pregunta inicial, don Luis Adrián. ¿Por qué? Y es mi parecer como ciudadano, ¿verdad? Para eso lo tengo como invitado para compartir opiniones, sus criterios técnicos. Me parece que no hemos visto todavía con seriedad todo lo que está pasando. No sé si me estoy refiriendo únicamente al sector social, al sector de la opinión pública, al sector de todos los usuarios, como usted y como yo. No sé, con todo este tema, si me permite usar la palabra colmena de memes chota que usted puede ver en las redes sociales, como que parece que no se lo están tomando en serio, porque me parece, y quiero conocer su opinión, si es porque precisamente la solución o donde debe proveer la solución o los recursos para la prevención es del sector que más ha sido cuestionado, como es el sector político. No sé si me doy a entender y si coincide en que quizás desde la perspectiva de nosotros como ciudadanos, como usuarios, como receptores de un servicio que tiene que ver con todas estas redes informáticas, transacciones, ¿verdad? No lo estamos tomando en serio. Vea, desde el punto de vista de la seriedad de esta situación, desde el día 1, a mi parecer, es de seriedad máxima, de alerta máxima. Y en aquel momento, cuando empezó es más, meses, como un mes antes, mes y medio antes de que se diera el primer ciberataque a Hacienda, hablaba yo en un medio nacional acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia. Yo le decía, mire, nosotros tenemos como país que darnos cuenta que esto tiene que nosotros debemos de tener un Consejo Nacional de Seguridad donde esté metido el tema de ciberseguridad, que además de eso deberíamos tener un grupo élite de respuesta a incidentes informáticos. En el MISID existe pues un grupo para que genera todas las alertas informáticas, etcétera. Y yo creo, y coincido con usted, que esto es de la máxima importancia de las cosas que estamos viviendo, es una de las de mayor prioridad. ¿Por qué? Porque resulta, y aquí se concatena con lo que usted menciona, que si nosotros tenemos un problema en el Ministerio de Hacienda, ese problema se traduce en un tema fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en aduanas, porque teníamos problemas, dicen que ya el lunes va a estar el ATV otra vez funcionando, pero estaba complicado el poder hacer las declaraciones de IVA, las declaraciones de renta, etcétera, y eso genera un problema pues desde el punto de vista de recuperación fiscal, de recolección fiscal importante. Entonces ya el problema no era digital, sino era fiscal. En el tema de salud, preocupante en categoría máxima. ¿Por qué? Porque resulta que entonces
lo que ocurre ahora es que hay un proceso en donde pues lo que se ve afectado es la salud de las personas, porque tenemos algunas limitaciones para entrar al EDUS, porque hay temas que son operaciones o listas de medicamentos, etcétera. Entonces, ese tema digital ya no es digital, ahora es de salud. Y esto sirve también para que grupos inescrupulosos empiecen a generar una cadena de desinformación que puede ser, de chota, claro. y esto se puede dar, pero más allá de chota, o sea, esto puede generar un problema político. ¿Por qué? Porque resulta que si entonces se empiezan a hacer cadenas de desinformación, de replicación de noticias falsas, de poder llegar y amplificar mensajes que no sean reales, podríamos llegar en una situación de caos. O sea, vea que en algún momento, y yo creo que el gobierno lo resolvió bien, cuando, bueno, al menos hasta lo que yo conozco, cuando por el tema de Hacienda no se le podía pagar a los maestros. Eso ya llevó a la gente a la calle. Entonces, ojo, que ya el tema no era necesariamente un tema en el ámbito digital, sino era un tema en el ámbito digital que estaba repercutiendo en la vida diaria, no se estaba pagando a un grupo de personas. Entonces, con todas estas situaciones que se dan, es fundamental que se dé el mayor apoyo político posible para que entonces existan los recursos, para que exista una prioridad transversal a nivel de las diferentes instituciones de que la ciberseguridad es un tema esencial. Cuando el otro día se daban, que conste, yo creo que comunicacionalmente ha sido mucho mejor el manejo que ha dado la Caja que el que dio Hacienda, ¿verdad? En su momento. La Caja ha venido informando y claramente preocupante, pero ha venido informando, porque recordemos que aquí llega un momento donde todas estas cosas inciden en la vida de nosotros. O sea, si no podemos ir a una cita, si no podemos recoger una, o sea, en el año... Es un tema 2022, de vida y muerte. Mira, exacto, o sea, en el año 2022, que estemos llevando las cajitas o para ver qué fue lo que nos habían recetado, para estar seguros y todo, cuando estamos acostumbrados a tener un nivel de digitalización importante, pues eso golpea a la gente. Entonces, aquí también es fundamental cómo se comuniquen las cosas para que la gente esté segura. O sea, hubo un robo de información, se secuestró información, habían respaldos, cuál es el plan de contingencia, cuáles son los mecanismos de recuperación, cómo va a ir el proceso de puesta al día, entendiendo dos cosas. Primero, desde el punto de vista tecnológico, hay procesos de recuperación de un ataque cuando son ataques de tantísimo calado, porque, o sea, los ataques que hemos tenido, tanto a nivel de Hive como a nivel de Conti en Hacienda, han sido ataques que, según describen las autoridades, ataques de altísimo nivel y, pues, obviamente, que la gente pueda llegar y entender qué es lo que sucede, cómo es que se está afectando su servicio, pero que además de eso sienta confianza de que se está trabajando para poder llegar y subsanar esa situación. Y claramente, desde el punto de vista político, don Aramis, es fundamental, pues obviamente no solo el mantenerlo en alerta máxima, el mantenerlo como un problema o como una situación de prioridad nacional, sino también darle recursos, apoyarse en la cooperación bilateral y multilateral a nivel internacional, el poder generar mayor capacitación y desarrollo de capacidades dentro de las personas. Y un tema fundamental, hacer una evaluación y esto no solamente por el tema de ciberseguridad, hacer una evaluación constante, y yo creo que esto es un tema que tiene que ocurrir, que exista un análisis por parte de expertos, tanto en tecnología como en derecho, como don Eduardo hablaba hace un momento de algunas leyes, etcétera, que pueda validar que el marco jurídico que nosotros tengamos, pues tiene un alcance para protegernos de los cambios que sufre el mundo digital. Mucha gente dice, es que no queremos un mundo digital con leyes analógicas. Entonces, yo creo que ese proceso es fundamental, porque no solamente va a haber temas de ciberseguridad, vamos a hablar de temas de blockchain, vamos a hablar de temas de inteligencia artificial, de criptomonedas, etcétera, que son una serie de ramas que cada vez más interactúan con nosotros. Cuando usted se da cuenta que, si más no me equivoco, estuve leyendo que el 10% del PIB en pago se movió a través de la plataforma Simpe, se da usted cuenta que en Costa Rica tenemos un nivel de adopción tecnológica muy importante. Entonces, no es válido
que la máxima autoridad o las máximas autoridades, y en esto es el presidente de la República, o sea, y yo veo que el presidente Chávez Robles lo ha hecho bien en cuanto a priorizar el tema, y espero que también en temas de recuperación de 5G, pero ha hecho bien en priorizar el tema de tecnología, porque la tecnología actualmente es un habilitador transversal de todas las áreas del desarrollo. Póngase usted a analizar educación, salud, seguridad, agricultura, pesca, en todos los elementos hay procesos de desarrollo en tecnología que permiten que pues, exista un mejor desempeño y que además de eso se favorezcan los procesos productivos. Es ahí donde entonces ya no es un tema tecnológico, es un tema de modelo de desarrollo nacional en donde la tecnología es un eje esencial y transversal para que todos nosotros, tanto a nivel personal como a nivel de empresa y sector público, tengan las capacidades de poder enfrentar todo un nuevo etapa de los próximos 10, 15 años, donde lo que más va a existir es información, donde va a haber una masividad en la competencia para el talento, donde va a haber una masividad de atracción por parte de todos los países para poder lograr que esos centros de creación de conocimiento estén en sus países, y yo creo que entonces vale que la vertical de desarrollo jurídico pues se analice para ver si estamos bien o hace falta hacer algunos ajustes. Déjeme por ahí ese par de conceptos que mencionó para el siguiente bloque, don Luis Adrián, temas de desarrollo, el perfil, a qué estamos llamados nosotros como dentro de nuestro perfil de estos usuarios de este desarrollo tecnológico el día de hoy. Son las 4 exactamente con 27 minutos y de acuerdo con nuestro guión estamos prestos para nuestro siguiente y último corte comercial de esta edición 1826 y para después proseguir con don Luis Adrián Salazar Solís, exministro, sí, durante los 2 primeros años de la administración Alvarado Quesada, para continuar con él esta conversación. Ya regresamos. Vamos a ver si ya estamos. Ustedes me dicen, compañeros, si ya estamos listos para el siguiente y último corte comercial. Y en la esquina del parque. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Durante la época lluviosa aumentan las posibilidades de que ocurran los accidentes de tránsito. Por eso, bríndele el mantenimiento adecuado a su vehículo. Respete los límites de velocidad en nuestras carreteras. En caso de fuertes lluvias, encienda las luces principales del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad como el cinturón y las sillas para menores. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos.
¿Cómo hacer consultas al régimen de invalidez, vejez y muerte desde la aplicación EDUS? Ingresar a la aplicación y dar clic en la opción Datos personales. Seleccionar la opción Pensiones IBM. Se abrirá una ventana que contiene todo el registro correspondiente a su pensión. Aquí usted podrá consultar su proyección de pensión, sus cuotas por salarios y las cuotas reportadas por sus patronos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. En la esquina del parque. 4:32, regresamos a este último bloque de la edición 1826 de su programa En la esquina del parque. Estamos compartiendo en este segundo bloque o en esta segunda hora del programa que se transmite los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en Antena 6, que lo transmite o lo lanza o lo tira a diferentes canales, diferentes partes del país. Aprovecho la oportunidad, me van a disculpar que haya sido descortés saludar a todos los que nos puedan estar viendo en vivo o en diferido a través de las diferentes posibilidades que nos brinda precisamente el desarrollo tecnológico. Y para esto pues tenemos como parte de este tema a nuestro invitado, a don Luis Adrián Salazar Solís, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones durante los 2 primeros años de la administración anterior, pero también fue viceministro en la administración de don Abel Pacheco. Y a mi juicio, al igual don Luis Adrián que don Edwin Estrada, para mí son 2 de los referentes más importantes de estos últimos 20 años en el tema de ciencia o ciencia tecnológica y telecomunicaciones. Así que muchas gracias don Luis Adrián nuevamente por compartir con nosotros. No, y muchas gracias por el tema y nada más un pequeño paréntesis que me llamó mucho la atención. No, y obviamente Edwin, un gran amigo y además es un extraordinario profesional, pero hay 2 temas que muy rápido. Uno, que realmente el programa 1826, o sea, eso es realmente un récord. Y segundo, yo le tengo un gran cariño a la televisión y a la radio porque pues logramos poder pasar de la televisión analógica a la digital. Cuando apagamos en el 2019 el volcán Irazú, que fue todo un movimiento nacional, y realmente la televisión nacional, los canales rurales, todos quienes hacen un esfuerzo, y pues obviamente tienen la relación con el MISID y la SUTEL, etcétera, es extraordinario que tengamos esta capacidad para poder conversar y llevar todos estos temas a todos los lugares, ¿verdad? Así que muchas gracias, y un gran saludo a todos los que nos ven por televisión. Don Luis Adrián, uno de los temas o los conceptos que quizás nosotros manejamos, no sé si a la ligera o con cierto conocimiento de causa, o decimos que tenemos cierto conocimiento de causa, es el concepto de brecha digital. ¿Qué es brecha digital? Es no tener el último celular de moda, el no tener internet. ¿Qué es en sí o cuáles son las características de este concepto de brecha digital? Vean, para poder entenderlo bien, brecha digital la podemos ver entre quienes tienen y no tienen acceso a tecnologías digitales.
Estamos hablando a Internet, a un dispositivo con el cual poder conectarse con el mundo. Yo pienso que este es uno de los mayores problemas y además de eso, una de las situaciones que más quedó en evidencia con el tema del COVID. Yo realmente creo que ha sido un tema que se ha podido resolver, pero que el gobierno anterior, y ahí estuvo mi motivo de renuncia, o sea, cuando está la pandemia en una situación súper compleja, entre febrero y mayo del 2020, yo estaba, y junto con Edwin y el equipo, estábamos trabajando para poder llegar, que se cumplieran las metas de Fonatel y poder dictar política pública. ¿Cómo funciona eso? Las instituciones solicitan al MISID, el MISID le gira la orden a la SUTEL y la SUTEL lleva todos los procesos de despliegue de infraestructura, etcétera. Y en ese momento, el gobierno de la República dijo que había que coger $70 millones para meter en un proyecto de ley para poder pagar, que llamaba pagar, por cierto, para poder pagar deuda pública. Yo no estuve de acuerdo desde un inicio. Luego se quiso ampliar a 140 millones más, eran $210 millones, y yo recuerdo que en aquel momento dije que no estaba de acuerdo, logré que no se metieran esos 140 millones, quedó el de $70 millones, eso me costó que el presidente me pidiera la renuncia, pues yo obviamente le di la renuncia, porque yo no podía violar un principio que yo tenía, y el principio era que para mí ese dinero era para conectar escuelas. No pasó el proyecto de ley, pero el gobierno anterior, en una decisión total y completamente obsesiva, presentó un proyecto de ley junto con una diputada en aquel momento para que se hiciera una modificación en cuanto a lo que era el proyecto de alfabetización nacional, que yo estuve en contra, y conste, y no importa que Luis Adrián estuviera en contra o el sector estuviera en contra, el tema fue que la Contraloría General de la República dijo que no era necesario. Entonces, hubo una pérdida de tiempo para poder pasar un proyecto que la Contraloría decía que no era necesario, se perdió un montón de tiempo, pero lo que sí quedó, Aramis, y eso es que a mí me queda la satisfacción que en este momento hay plata para conectar las escuelas. En este momento, esos $210 millones no se usaron para pagar, y no estoy diciendo que se iban a usar de manera mal o no, o sea, simplemente que ese dinero era para conectar escuelas, para conectar personas con vulnerabilidad. Ustedes han visto, por ejemplo, muchos parques del país que están en la zona C, que es ¿cómo se llama? Un rótulo rosado que dice zona C, donde hay internet gratis, etcétera. Hay hogares conectados donde se les da el computador, se les da o un dispositivo y se les da la conectividad, pero el gobierno pasado fue incapaz de dictar política pública para poder seguir adelante con eso, y yo creo que entonces en este momento estamos en una situación donde el tema de la conectividad con fibra óptica para poder llegar a los estudiantes, y no solo a las escuelas, sino que también en las casas, es un elemento de prioridad 1. Hace un rato veíamos un riesgo, ahora estamos viendo una necesidad y una oportunidad. Ya vimos el apagón educativo que hubo, y pues yo creo que sin lugar a dudas es necesario y fundamental que se retomen los proyectos para que se siga, para que se dicte política pública. Creo que ahora hay un muy buen ambiente para hacerlo, para que se retome y se tome una decisión sobre qué se va a hacer con la parte de la red que le toca hacer al Ministerio de Educación Pública. Creo que los actuales jerarcas hacia dónde tienen que ir. Espero que así sigan para que prontamente tengamos dos cosas. Uno, conectividad en los lugares remotos y los lugares pues más alejados y con mayor vulnerabilidad, y obviamente con contenidos adecuados, porque no hacemos nada teniendo una extraordinaria ley de nómadas digitales como la que aprobamos si no tenemos conectividad en las zonas que son de mayor atractivo turístico, porque quien viene a trabajar como nómada digital no se viene a meter al centro de San José, quiere buscar la montaña, quiere buscar la playa, y en eso entonces aparece un tema que es muy importante y que es a nivel municipal y que tiene que ver con el despliegue de infraestructura, con que los permisos, con que todos los reglamentos de construcción tengan todas las posibilidades para que los despliegues de infraestructura. ¿Qué son despliegues de infraestructura?
construcción de torres, construcción de postes, que hayan ductos en las calles para que pase fibra óptica, porque si queremos tener un país conectado, pues tiene que haber infraestructura para poder conectarlo, ¿verdad? Entonces, ahí el diputado Jonathan Prendas presentó un proyecto que ya es ley de la República, que agiliza, el exdiputado, que agiliza el tiraje de infraestructura, y yo pienso que esos son elementos esenciales. Hay ¿cómo se llama? Un proyecto de ley que creo, si mal no me equivoco, fue dictaminado en primer debate por esta nueva Asamblea Legislativa, que fue presentado por la exdiputada Paola Valladares para declarar el Internet un derecho humano, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos en un muy buen momento y tenemos que aprovecharlo ya, porque nos hemos quedado atrás, y entonces esa brecha digital se disminuye con infraestructura, con conectividad y con contenidos. Y eso es un esfuerzo nacional que tenemos que hacer todos. Perdón, un corte a propósito del tema de conectividad de Internet. Esto me lleva a la siguiente pregunta, don Luis Adrián, que no sé si es parte de lo que ya me contestó, ¿verdad?, dentro de su especialidad. ¿Cuáles son esos parámetros o esos estándares internacionales, si es que los hay, para determinar que un país está altamente digitalizado o digitalmente desarrollado? Y si esto tiene alguna relación con el tema de la 5G, que a propósito aprovecho saludar a don Fernando Fay, que nos está monitoreando y es el que también está interesado por el tema de 5G, según me acaba de mandar un mensaje aquí por WhatsApp. Bueno, un gran saludo para Fernando, mi saludo y mi cariño para Fernando, a quien conozco desde hace muchísimos años. Vean, un país no deja de estar, no llega a un punto donde está totalmente digitalizado, pero llega un momento donde la digitalización permite que los ciudadanos puedan desarrollarse con el sector privado, entre los ciudadanos y con gobierno, de una manera digital, poder hacer trámites en Internet, poder llegar y generar una empresa de manera rápida, etcétera. Nosotros firmamos un acuerdo con Estonia, que Estonia fue un país que después de que fue invadido y quedó en democracia, tomó la decisión de digitalizarse. Entonces, todos los procesos de desarrollo como país que se llevaban a cabo, se llevaban pensando en que los ciudadanos tuvieran 3 elementos esenciales: identidad digital, que tuvieran interoperabilidad entre los sistemas y que tuvieran ciberseguridad. Yo colaboro con la Academia de Gobierno Digital de Estonia y pues tengo una muy buena relación con ellos. Ellos vinieron acá a Costa Rica porque yo creo que para que un país sea total y completamente digitalizado, tiene que ser una política pública, entendida como una decisión país, que donde nosotros tomemos decisiones de desarrollo en cualquier sector, el tema de digitalización sea esencial. Y obviamente cuando eso tiene un segundo elemento, y es que los ciudadanos tengan acceso para poder usar esa tecnología, ¿verdad? Aquí vino don Thomas Ilf, que fue el primer ministro de Estonia, con el cual empezamos a desarrollar algunas cooperaciones de gobierno digital, y él, una de las cosas que decía es: ocupamos que los procesos y las instituciones estén digitalizadas y que los ciudadanos tengan acceso a esas plataformas. Por eso es que el tema de identidad digital es tan importante, y por eso es que es necesario un análisis del desarrollo de los procesos de análisis de los marcos regulatorios, incluso de protección de datos, manejo de información, etcétera. Ahora, existen diferentes tecnologías, pero la economía digital actual se maneja sobre el desarrollo de 5G. La oferta y la demanda de capacidades tecnológicas actuales está direccionada hacia el tema de 5G. ¿Qué es el tema de 5G? El tema de 5G, si lo vemos muy rápido, y con 1G podíamos hacer llamadas, con 2G podíamos hacer llamadas y enviar mensajes, con 3G ya podíamos empezar a navegar un poco en Internet, con 4G podemos hacer cosas que hacemos hoy: videollamadas, ver películas, poder generar negocios por Internet, transacciones por Internet, poder desarrollar modelos de negocio basado en economía digital, en marketing digital. Y 5G es la herramienta transformadora de la economía del conocimiento, en donde la capacidad de desarrollo de innovación de manera transversal en diferentes sectores productivos, pues es esencial
para poder nosotros tener posibilidades de llegar y desarrollarnos siendo líderes. Y conste, ya hemos perdido mucho tiempo, porque el gobierno pasado no tomó ninguna decisión sustantiva en cuanto a lo que fue la recuperación del espectro que no está siendo utilizado por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. Nosotros tratamos de hacerlo, pues una vez que nosotros nos fuimos, Edwin y yo, estoy hablando de ese momento, duraron casi 2 años para tomar una acción, y la acción fue llegar y hacer un proceso administrativo. O sea, no hubo ni el conocimiento, ni la sensatez, ni la visión de poder efectuar la devolución y la recuperación del espectro que no está siendo utilizado. ¿Y esto qué significa? Que el Instituto Costarricense de Electricidad tiene todas las bandas de 2.6 y 3.5, o sea, las bandas por donde se manejan las señales de comunicaciones 5G, y lo que se pide es que, como no están siendo utilizadas en parte, pues que si no están siendo utilizadas, una porción de ellas se devuelvan, y así lo ha dicho los informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se devuelvan al Estado para que puedan ser licitados y entonces exista competencia para que entren otros operadores. Claramente, y aquí voy a ser enfático y recalcar, y en todos los lugares lo he dicho de la misma manera, en mis redes, en mis intervenciones, etcétera, esto va acompañado de poder darle al ICE la capacidad de que se convierta en líder en 5G, que ellos mantengan una porción de ese espectro, que hagan investigación, desarrollo, innovación, que lleguen y generen un potencial importante para que traten de recuperar mercado, para que vuelvan a ser líderes en los temas de telecomunicaciones, pero devolviendo, eso sí, un segmento de espectro que no están siendo utilizados, y obviamente para que el ICE pueda hacer eso, tiene que tener un plan robusto, un jerarca que lo apoye, no que piense como anteriores jerarcas o como el anterior jerarca que era para bajar películas, y adicionalmente a eso, algo que es fundamental, pues obviamente que se le dé de contenido, de capital, para que tenga los recursos para poder llegar y desarrollar su red de 5G en un mercado en competencia donde haya varios operadores y donde podamos recuperar el tiempo que hemos perdido, que otros países ya muy cerca de nosotros están tomando pues liderazgo. Incluso República Dominicana o El Salvador, República Dominicana ya licitó las bandas de espectro para 5G. Esa es la realidad, don Aramis. Esto lo estamos viendo, o más bien usted está pues analizando todo este tema de desarrollo digital o de telecomunicaciones desde la perspectiva institucional, política, estatal. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva social, de la perspectiva ciudadana? ¿Cuál es ese nuevo perfil de navegador en línea a la que estamos nosotros llamados? Y esto me permite también hacer una especie de conectividad, no, de conexión con el otro tema que también está en juego. Aparte del tema de los hackeos, está el tema de los constantes casos que hay de fraude, de personas que le sacan dineros, ¿verdad? Que son víctimas de estafas o de delitos informáticos. Pero entonces, aunando estos dos temas, ¿cuál es ese perfil? O sea, ¿cuáles son esas características de ese usuario digital el día de hoy? Es decir, esa persona que saca el celular y que nada más tiene que tener cuidado con quién comparte la información. ¿Cuál es ese perfil de la perspectiva ciudadana, don Luis Adrián? Vea, en Costa Rica tenemos una altísima adopción de tecnología y una rápida adopción de tecnología. Prueba de ello son dos: la cantidad de líneas celulares que hay, el uso y el consumo de datos que hay. Costa Rica utiliza más datos que todo el resto de Centroamérica juntos. Y adicionalmente a eso, que aprendemos muy rápido a usar la tecnología. Veamos el caso de WhatsApp. ¿Cuánta gente usa WhatsApp? ¿Cuánta gente tiene teléfono celular? ¿Cuánta gente usa Simpe? El 10% del PIB. O sea, Costa Rica tiene un nivel de adopción. ¿Qué es lo que tiene? Que tener acceso. O sea, entonces, la reducción de la brecha digital es poder darle acceso a las personas y que tengan la posibilidad, porque ellos, estoy seguro, que muy rápidamente van a adoptar la tecnología. Ahora, cuando somos usuarios, y le digo, somos usuarios tan asiduos que por eso el riesgo aumenta, ¿verdad? Claro. Y ese riesgo que entonces aumenta, ahí va acompañado de todo un proceso de formación, de capacidades y concientización, que a mí esto me lo consultan mucho por diferentes medios, porque resulta que entonces ya bajamos a un nivel, no estamos hablando a nivel de ciberdelincuencia altamente sofisticada, sino bajamos a un nivel más donde
se utilice ingeniería social o mecanismos electrónicos para poder llegar y generar fraudes, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Las personas claramente hay que apoyar los procesos de formación para que no compartan información que no sea real, que si les llega un enlace por WhatsApp que no conocen, no lo abran, que si les llaman para pedir información de índole personal, no la den, que si los llaman para decirles que hay que pagar X cantidad para que puedan ir a una entrevista de trabajo, no lo hagan, para que logremos tener un nivel de desconfianza lo suficientemente importante que nos permita hacer una valoración crítica de las condiciones y las situaciones antes de llevar a cabo una acción digital, ¿verdad? Entonces, nos llegó un correo electrónico con un link y entonces dice, participe en un evento determinado. Antes de hacer eso, pues tener nosotros la posibilidad de ser usuarios críticos, de validar si debemos o no debemos darle un clic a ese link. O, por ejemplo, no ir a un mall a hacer una transacción financiera. ¿Por qué? Porque cada vez más las redes que son públicas pues tienen mayores riesgos. Evidentemente, si nosotros damos información, mire, por más que nos llamen, existen todo tipo de timos digitales, existen todo tipo de ingeniería social, donde nosotros vemos que nos llama una persona y oímos un chiquito llorando detrás y le dice, mire, es que yo estoy empezando a trabajar y me pusieron, y yo estoy trabajando en un banco actualizando la base de datos tal, eso corten inmediatamente. Si tienen dudas, busquen el número de teléfono y llaman a la institución o a la empresa que los está llamando. Pero siempre desconfíen de este tipo de situaciones porque nos podemos ver y pasar un mal rato. Y en caso de que nosotros sintamos que somos víctimas de un fraude, inmediatamente avisar a las autoridades, porque yo creo que en el mundo digital debemos de protegernos todos y a como somos rápidos para adoptar tecnología, tenemos que ser también tener esa malicia de saber que nos pueden estafar y que estos métodos pueden ser utilizados de una manera pues criminal por parte de diferentes niveles de delincuencia. Sí, por más desarrollo, por más hacia el futuro que veamos, don Luis Adrián, y con esto termino, pues estamos concluyendo, no dejar de lado el pasado, ¿verdad? Lo que nos decían nuestros abuelos, malicia indígena, ¿verdad? Nada es gratis. Cuando nos ofrecen algo así, un premio, se ganó la lotería o algo así, desconfiar. Don Luis Adrián, muy amable, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? El tiempo corre, ¿verdad? Y le agradezco bastante y ojalá podamos contar tal vez desde una perspectiva un poquito más optimista de seguir hablando de telecomunicaciones, pero que tal vez el tema de hackeos haya pasado a otra etapa, tal vez de mayor prevención o más controlado, pero esperamos tenerlo en una futura ocasión, don Luis Adrián. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias y siempre juntos avanzamos más y estoy seguro que el mundo digital está abierto para nosotros, así que juntos avancemos hacia ese. Muy amable por la invitación y siempre a su orden. Muchas gracias. Esta era la participación del exministro y exviceministro también de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, don Luis Adrián Salazar Solís, que nos ha acompañado en esta segunda parte, en este segundo bloque de la edición 1826. Sí, correcto, don Luis Adrián, no es cualquiera que llega a esa cantidad de ediciones dentro de esta disciplina o de este hábito de parte de don Fernando Fay como director y este servidor colaborando, al igual que otros amigos y compañeros que han colaborado con él durante estos ya 18 años de promover esta ventana de opinión, análisis de la realidad nacional e internacional. Con esto me queda un minutito. Nos estamos despidiendo, siempre agradeciendo su atención. Allá en cabina, allá en los estudios de Antena 6, a Ade Rodríguez y don Algalán, don Ángel Peña, ahí nos compartió algo ahí por WhatsApp, ahí lo estaría analizando seriamente don Ángel lo que me mandó, lo que nos mandó, para poder leerlo, ¿verdad? Para poder hacer el análisis correspondiente. De mi parte, Aramis Vidaurre, acompañándolos, y espero estar de hoy en 15, si Dios lo permite, con otros invitados, con otros temas de la realidad nacional, política, social, económica. Así que, hasta entonces, muchas gracias. En la esquina. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde,
aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.